Shalom, hermanos, amigos que me escuchas. Vamos directo al grano. Ya vieron el título Don Bueno. Hace unas cuantas semanas atrás tuve la oportunidad de que me compartieran este video. Les recomiendo que Dios ponga en su corazón, que lo vea, que lo revise en YouTube. Y se llama Don Bueno. Palabras más, palabras menos. En resumen, Don Bueno era una persona que él tenía en su mente, él estaba convencido de que él era una buena persona. Y sin embargo, sin importar, por ejemplo, a que él estaba consciente de que había hecho algunas cosas que no estaban bien, él no lo consideraba tan grave. Él se consideraba una buena persona. Entonces de ahí el título Don Bueno. Y como le digo, palabras más, palabras menos. ¿Sabe cuánto de nosotros nos sentimos de esa misma forma? Nosotros nos creemos don bueno, nosotros nos creemos mujer buena, niño bueno, niña buena. Y aunque algunos de nosotros reconocemos que no somos perfectos, yo escucho mucha gente diciéndolo, yo sé que yo no soy bueno, yo sé que yo soy no soy una persona perfecta, yo sé que tengo mis defectos. O sea, en general hay gente que lo reconoce y hasta lo dice. El asunto no es ese. El asunto es que hace falta mucho más que decirlo, porque pasa como sucedió en la escritura muchas veces, cuando el Señor Jesús le dijo a los fariseos: mira, ustedes de labios me honran, de labios, o sea, como de aquí para afuera, pero su corazón está lejos de mí. Y uno debe tener cuidado a la hora de interpretar algunas cosas y de discernir algunas cosas, porque uno necesita el filtro del Señor, de nuestro Dios y su misericordia para nosotros saber en qué punto estamos, en qué punto están los demás y cómo proceder con relación a cada escenario. Porque cuando Don Bueno y todos los Don Buenos que habemos en el planeta, y las doñas buenas que hay en el planeta, pensamos que nosotros, o sea, reconocemos algunas cosas, en realidad lo estamos reconociendo de labio para afuera. Y la prueba principal de que lo hacemos del labio para afuera es que nuestros actos y nuestras obras están ahí y hablan más que lo que usted y yo digamos. Yo puedo expresarme muy bonito, yo puedo hacer las cosas de tal manera que inclusive puede impactar a otros de muchas formas, pero en realidad nada más estoy diciendo las cosas de los labios hacia afuera. Entonces algunos interpretan y dicen, hay algunas personas, yo conozco muchas, incluyendo yo muchas veces, que se agarran de ciertos textos bíblicos para sustentar una hipocresía que hay en nosotros. Y decimos, pero recuerda que de la llenura del corazón habla la boca. Entonces, atención, yo puedo estar diciendo muchas cosas de la boca para afuera, de los labios hacia afuera, y repetirlos tantas veces, y eso no significa que mi corazón esté lleno de ellas. O sea, la mala interpretación de textos como este, cuando usted dice de la llenura del corazón, habla la boca, perdón, y nosotros empezamos a interpretar de parte de Dios que una persona que repite una cosa muchas veces es porque de eso está lleno su corazón, y no es así. Porque cuando dice de la llenura del corazón habla la boca, está hablando de algo mucho más profundo. Claro que de lo que se repita muchas veces usted tiene una idea de que está lleno su corazón, pero cuando habla de eso tiene que ver lo que habla, no solo de sus labios sino sus acciones. Nuestras acciones hablan por nosotros, de hecho hablan más, o sea, son mejor sustento, mejor base y mejor argumento que nuestras palabras. Yo le puedo decir muchas cosas bonitas a usted aquí, pero si mi vida no va conforme a lo que yo digo, entonces mis palabras son una cosa, mis actos son otra, y yo me convierto y no soy más que un hipócrita mentiroso que utiliza cosas para quedar bien delante de la gente pensando que Dios no lo ve. Y no es así. Y volviendo al tema de Don Bueno, lo decía porque muchos de nosotros pensamos que porque nosotros pecamos de manera diferente a otros, nosotros somos buenos y hay otros que son malos. Entonces usted ve, por ejemplo, ahora el tema de moda es que como Israel está en guerra con Palestina, y nosotros los que somos hijos de Dios y entendemos algunas cosas por misericordia de Dios, empezamos a orar de que por Israel. Fíjense, entonces ahora como la moda es Israel, ahora todo el mundo orando por Israel, y claro, los que están en contra, los detractores de Israel, orando en contra, pidiendo en contra.
Pero la Escritura, claro que no hace la salvedad de orar por Israel, pero también no hace la salvedad de orar por todas las naciones, no solo por Israel. Entonces, la razón por qué nosotros debemos esperar que algo ocurra con Palestina o con Israel para ponernos a orar. Entonces, hace unos días atrás estábamos orando por Rusia y por Croacia. ¿Así fue o no fue? Perdón, Croacia no, ya ni recuerdo el país con qué, pero ustedes saben de qué lucha armada estoy hablando. Y antes de eso la pandemia, y antes de eso quién sabe qué. O sea, nosotros somos de las personas que nos gusta orar estilo bombero y está percibido tipo bombero, que oramos por lo que tenemos enfrente, que oramos por lo que ocurre de manera inmediata lo que tenemos enfrente. Y claro que hay que orar por eso. Pero usted y yo debemos orar por Israel todos los días. Usted y yo debemos orar por Palestina todos los días. Nosotros debemos orar por muchas cosas. No cuando llega el problema. Ay, yo tengo problema en mi matrimonio. Entonces empiezo a orar por mi matrimonio en ese momento. Ay, yo tengo problema en mi vida laboral. Entonces empiezo a hablar por su vida laboral en ese momento. Claro que sí. Dios tiene misericordia. Yo le compartía con ustedes la vez pasada lo de Daniel. Que Daniel tenía una costumbre de orar 3 veces por día, pero en uno de los textos usted leyó que Daniel dice que cuando ya se enteró de que venían por él de las acusaciones que habían hecho los que estaban sus detractores, él dice, y Daniel retomó otra vez la oración cuando se dio cuenta que ya su vida corría peligro. Entonces a veces Dios nos enseña cuando viene una situación adversa en nuestra vida, que claro que debemos orar y estar siempre pegado de la mano de Dios, pero no cuando venga la situación de emergencia, la situación de urgencia. Eso es constante. Y utilizando esto como una base para interactuar con usted, cuando los don buenos y las doñas buenas están por ahí acusando a otros, viendo a otros, me viene a la mente uno de mis mentores que partió con el Señor y él nos decía lo siguiente. Alguna vez hacíamos visitas en las cárceles de mi país y una vez llegamos a una de las cárceles y recuerdo bien que cuando no íbamos solos, íbamos con otro grupo de pastores de diferentes denominaciones y alguna vez nos tocó ir a una de las cárceles más peligrosas del país. Y cuando fuimos allá, él solo nos dijo a lo que los acompañamos, 2 hermanos y nuestro mentor, nuestro pastor que partió con el Señor. Él decía, oren mientras que predico, pero él no lo pidió solo el día que fuimos, lo fue pidiendo antes de ir. Y recuerdo que cuando estábamos tomando la firma, una de las primeras lecciones que que el Señor utilizó a él como conducto para enseñarme, era que cuando estaban firmando, los pastores que nos antecedieron, cuando había en la parte después de poner el nombre y uno ponía el título y el cargo, había pastores que no le alcanzaba la hoja y se jactaban de eso. Uy, todas las cosas, entonces utilizaban al Señor. Ay, es que tantas cosas que me ha dado el Señor y aquí esta hoja está muy corta para poner todo lo que el Señor me ha dado. Entonces yo soy pastor de tal iglesia con la cobertura de Massachusetts, con 8 cursos y título de diplomado en teología y diplomado en el expulsando demonios, un montón de cosas en el cargo, como diciendo, yo vengo aquí y todo estos cargos avalan que yo soy la persona que Dios puso. Y el mentor con que llegaba ponía carnicero, carnicero. Y a veces uno de los que estaba encargado de recibir la firma dice, carnicero. ¿Y qué hace un carnicero aquí en la cárcel si lo que necesitamos somos pastores, hombres de Dios? Y él decía, ¿será que un carnicero no puede ser un hombre de Dios? Y ahí empezó la lección, por lo menos ese día para mí y para mi hermano, y estoy seguro que para muchos pastores y muchos de los presos de esas cárceles. Porque cuando él inicia, y le tocó a él disertar al último, cuando le tocó disertar, él le dice a la concurrencia, a los detenidos en la cárcel y a los pastores, dice, mira, ¿usted sabe cuál es la diferencia, una gran diferencia, de entre muchas, entre ustedes y nosotros? Y que no se le olvide a usted que me escucha. Dice, la única diferencia entre ustedes y nosotros es que a ustedes lo agarraron, que a ustedes los sorprendieron. O sea, él lo que dijo fue, usted sabe por qué nosotros los pastores que estamos aquí y el grupo de hermanos que nos acompaña no está en esta cárcel como ustedes. Es porque Dios ha tenido misericordia y cuando nosotros cometimos alguna fechoría, no fuimos tomados por las cámaras.
Eso ofendió a muchos pastores, porque muchos de ellos murmurando decían, yo nunca he asesinado a nadie, yo nunca he matado a nadie, yo nunca he sido narcotraficante, yo nunca he sido violador. Entonces eso era lo que ellos escandalizaban. Y yo estaba presto, pues, orando en el Señor como me había solicitado el mentor, y estaba presto a escuchar la voz de Dios a través de lo que estaba pasando alrededor. Y él decía, sí. Y me recordó esto, por eso traje a colación lo del video de Don Bueno, porque a Don Bueno, revísenlo, se lo recomiendo otra vez, decía, ¿qué tal si nosotros agarramos un día y ponemos a toda tu familia, a todos tus amigos, a todos los que te conocen, y ponemos un auditorio y que Dios ponga la película de tu vida, de todas aquellas cosas que tú hiciste en lo secreto y en lo oculto, pero que no saben tus amigos ni tus familiares? Y evidentemente Don Bueno reaccionó y dijo, no, 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 eso no puede ser posible, eso no puede ocurrir jamás. ¿Por qué Don Bueno lo decía? Porque hizo y cometió muchas cosas que la sociedad no vio, que su familia no vio, ni sus familiares, ni sus amigos, ni sus compañeros de trabajo, que él hizo en lo oculto y en lo secreto, pero que él sabe que esa iba a cambiar la percepción, lo que mucha gente pensaba de él como el famoso Don Bueno. Entonces, usted Don Bueno y usted Doña Buena, si usted hace un análisis de su vida y usted dice, analicemos algo, ¿qué tal si Dios pone toda la película de cosas que usted hizo desde que nació hasta el último día que el Señor decidió que usted volviera, que falleciera? Entonces me quedo pensando, wow, donde el Señor permitiera que esa película se viera, entonces no existiría ni Don Bueno ni Doña Buena. Sustentándose así lo que dice la Escritura, que dice, no hay justo ni aun uno. Y cuando al propio Jesús lo llamaron maestro bueno, Jesús contestó, ¿por qué me llamas maestro bueno? Si bueno solo hay uno, Dios, el Padre. Entonces nosotros debemos quitarnos esas caretas y dejar de estar juzgando y haciendo de la vida de otros, poniéndonos a nosotros como lo impecable, porque el problema es que nosotros pensamos, cuando tenemos algún tipo de fortaleza, nosotros nos gusta restregarle al que tiene cierta debilidad, y nosotros estamos haciendo con eso que nosotros creamos que somos Don Bueno y los malos son los otros. Entonces, también recuerdo alguna vez que otro de mis mentores, cuando llegué con un hermano mío, él decía, yo le pedí a Dios que me diera trabajo, y ahora que Dios me lo dio, tenía 3 trabajos. Mi hermano que me está escuchando, lo amo mucho en el Señor, le sabe de quién estoy hablando. Y él decía, pero estoy cansado y me duele la espalda. Y entonces él fue y le preguntó al mentor y le dijo, necesito que oren por mí para que Dios me ayude a tener menos trabajo, a tener menos carga, porque estoy cansado y me duele la espalda. Y nuestro mentor nos dijo en el momento, un hombre de Dios, ese sí vive todavía, nos dijo, ¿por qué no le pides a Dios que te dé una espalda más fuerte? Y nosotros nos quedamos, porque Dios le dio una sabiduría al mentor de nosotros que partió con el Señor y a que todavía vive. Y es verdad, nosotros empezamos a pedir por cosas, pero es desde nuestra perspectiva como Don Bueno y Doña Buena. Y fíjese lo que la Biblia habla. Entonces, ¿qué pasa? Ese Don Bueno, todos los Don Buenos que hay, usted que me está escuchando, cuando ve de este tipo de pecados que son evidentes, y usted, por ejemplo, pillan a alguien en fornicación y adulterio, usted ve que el que lo pilla no dice que no se jacta, pero mucha gente se jacta de eso, y eso es un motivo de chisme y escándalo. El que roba, cuando entonces sale en la televisión o en los periódicos o en la casa, Juan, ¿te diste cuenta que el vecino Juan robó? Todo el mundo se escandaliza y empiezan a correr los chismes en las redes, en WhatsApp, en Facebook y en todo lugar. Y cuando usted se da cuenta, por ejemplo, que una persona que tenía un excelente trabajo y ganaba bien, lo echan o lo botan, mucha de la gente que de alguna manera esta persona no le caía bien, empiezan a utilizar eso para hacer leña del árbol caído. Viste que se creía la gran cosa, pero ya lo echaron, ahora quiero ver qué va a hacer, ahora que no tiene ese trabajo, ahora que no tiene dinero. Y yo podría seguir
seguir enumerando una serie de pecados que son evidentes a la sociedad, o sea, que se ven, que todo el mundo sabe, fulano o fulana, Juan, Pedro, usted o yo, que cometemos esos pecados. El resto nos escandalizamos, empezamos a hacer mofa, chismerío de eso, y todos los pecados en la Escritura, claro que son motivos, son la ofensa ante Dios, fue lo que provocó la muerte de Cristo, la sangre de Cristo. Pero yo voy contigo y conmigo, los don buenos que me están escuchando y las doñas buenas que me están escuchando. Nosotros somos que empezamos a poner niveles de pecado, de que pecado pequeño y pecado grande. Pecado es pecado, y tanto el pecado chico como el pecado grande fue lo que provocó que Cristo llegara y diera su vida por nosotros. Entonces, el pecado es ofensa ante Dios, cualquier pecado. El problema es que nosotros estamos tratando de maquillar el pecado y nos escandalizamos, sin ser honesto primero contigo mismo y después ser honesto con Dios y llamarle al pecado y a la ofensa tal como la Biblia lo describe. Por eso Jesús, por eso Dios, entiendo por qué ha inquietado mi corazón desde mucho tiempo acá, y le doy gracias por su misericordia, que no faltan mis oraciones, que yo pida perdón a diario, y que yo pida por su misericordia a diario, y que dé gracias por su gracia y que dé gracias por su misericordia. ¿Por qué? Porque no hay justo ni a un uno. Y el que está pecando de una manera diferente que otro, y que su pecado no está siendo visto por los demás, que no ha sido pillado, que no ha sido sorprendido, como cuando lo dijo mi pastor y mentor que partió con el Señor en la cárcel, cuando él dijo, la diferencia entre usted y nosotros es que ustedes lo agarraron. Entonces, a todo aquel que no agarran en un pecado, a todo aquel que su pecado no ha sido revelado a nivel de la sociedad, en tu casa, en tu entorno, como nadie sabe cuál es tu escondite, tu escondirijo, entonces nosotros nos sentimos con la moralidad hipócrita de juzgar a otros. Pero la verdad es que ninguno de nosotros está preparado para escuchar la verdad. Nosotros estamos preparados es para nosotros tener una verdad que ofende a otro. Y hay gente diciendo, yo no tengo pepitas en la lengua y le dije las cosas en su cara, porque él o ella es esto, esto y esto. Entonces nosotros nos encanta la verdad. Cuando esa verdad supone una venganza, cuando esa verdad supone una revancha, cuando esa verdad supone que la persona que nos ha ofendido, o la persona que nosotros le tenemos envidia, o la persona que no nos cae bien, eso pasa mucho, y dentro de la iglesia también, y mucho más. Yo he sido testigo de eso. Entonces tú ves que hay hermanos esperando que otro caiga, hay hermanos esperando que otro cometa un error, hay familiares que están esperando que tú caigas al suelo para hacer un chismerío de eso, sin darse cuenta, don bueno y doña buena, que usted también es tan o más pecador que ellos. Voy a hacer un paréntesis aquí, tal vez se corte el video y lo haga en dos partes. Para que me tengan paciencia en el Señor, porque con esto de la tecnología estoy un poquito todavía neófito. Pero como le iba diciendo, entonces los don buenos y las doñas buenas, ¿qué empiezan a hacer? ¡Wow! Esperando nada más, y muchos de nosotros decimos, la verdad, Señor, te pido perdón, eso no era lo que yo esperaba, eso no era lo que yo deseaba, pero bien hecho que le pasó. ¿Cuántos de ustedes han visto un hermano, una hermana, un familiar, un compañero de iglesia, un compañero de batallas de los negocios del reino, una persona, un vecino, alguien que nos ha hecho a nuestro juicio algún tipo de daño y ofensa, y cuando algo malo le sucede, usted dice, bien hecho, y después dice, Señor, perdóname, pero después lo dice con la boca? O cuántas veces en el fondo usted dice, bien hecho que le pasó? O cuántas veces usted dice, uy, mira a fulano y a fulana que se la daba de muy serio, que se la daba de muy seria, y fíjate cómo lo pillaron. Y Dios me ha puesto a reflexionar sobre eso, porque día a día mi persona, yo pido perdón por mí y mis pecados, pero no los oculto. Cuando digo no los oculto, me refiero a que toda la persona que me conoce, cuando yo tengo algo que decirte, voy y se lo digo. No se trata de dar ahí al periódico y empezar a divulgar cosas, porque uno tiene que confesarse ante Dios. Pero nosotros tenemos que tratar cada día de ser sincero y decir la verdad tal cual. Claro, uno no puede estar desbocado diciendo cosas que no convienen a Voz Populi, eso es una cosa. Pero yo me refiero a la gente, a usted y a mí, que nosotros creemos que somos los don buenos, juzgando a los demás. Y fíjese lo que dice la Escritura. Atención, Mateo capítulo 12, del verso 36 y 37. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas, dice, de ella darán cuenta en el día del juicio.
porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Wow, esa palabra aquí, en este texto en particular, viene de un término griego que se escribe argos, y argos significa hablar, es como una forma de hablar de fe, de hablar sin fe, perdón, de hablar de fe sin que las obras sean estériles. O sea, lo que dice aquí los estudiosos de las palabras originales es que argos, que es la palabra aquí para palabras ociosas, son palabras estériles e improductivas. Y eso viene en el texto de que estamos hablando. Si ustedes recordarán, Jesús liberó un demonio. Y cuando Jesús liberó a un endemoniado, los fariseos, los estudiosos de la escritura que estaban al lado, le dijeron a Jesús: ¿sabe qué? Mira que este será hijo de David. O sea, dudando de que Jesús era el Mesías, y diciendo: wow, este no echa fuera demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces era una risa. Entonces Jesús empezó después a ilustrar a sus discípulos y dijo: ¿cómo Satanás puede sacar a Satanás? Eso no hay forma, el mal no saca el mal. El mal es liberado por el bien, y el bien es atacado por el mal. ¿Sí entienden? Entonces ese era tipo de palabras ociosas. Pero si usted profundiza más, esta palabra argos, ociosa, no solo son palabras inútiles y no estériles, sino que significa que es exactamente el antónimo de otra palabra en griego que no la tengo en este momento, no recuerdo, pero era, por ejemplo, cuando en uno de los pasajes de los evangelios, ustedes recordarán que nuestro Señor Jesús se refería siempre no solo a palabras ociosas, sino a palabras necias. ¿Sí recuerdan ese pasaje? Cuando habla de palabras necias, y en la palabra necia decía algo así, ahí le va, dice, por ejemplo, Mateo capítulo 5 y verso 22 decía: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces aquí fíjese una cosa. No podemos estar menospreciando este tipo de cosas como don bueno y doña buena, pensando que esas palabritas no tienen consecuencia en el reino de los cielos. No había asesinado, no habla de asesinato, no habla de narcotraficante, no habla de adulterio, no habla de afeminado, no habla de este tipo de cosas que son evidentes y donde nosotros nos escandalizamos, sino que habla de que si nosotros utilizamos una palabra estéril, una palabra que no edifica, es una palabra que nos va a condenar al... Esto es lo que dice aquí la escritura. No hablen de palabras, dice, no a ustedes, la palabra argos, que su palabra no sea palabra ociosa, que no sea estéril y no sea inútil. Y acá la palabra para necio es raca, que significa simple, vacío o inútil. ¡Wow! Y era un tipo de palabra que se usaba ¿para qué? Para tratar a los demás de manera despectiva. Pregunta: ¿usted no ha tenido alguna vez una palabra ociosa? ¿Usted alguna vez no le ha dicho a alguno de sus hermanos, no le ha dicho necio? Proverbio 16, capítulo 28 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, dice, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Fíjense lo que dice Proverbios. Proverbios está diciendo, y esta palabra aquí en hebreo, corrompida, es la palabra que dio razón a la palabra griega necio, y a la otra palabra fatuo, y a la otra palabra ociosa. Entonces, cuando usted va a hacer un comentario, ¿cuál es el comentario suyo? Ay, tengo algo que contarte. ¿Sabe que agarraron a fulana con fulano en el hotel? Uy, ¿sabes que agarraron a fulano robando? ¿Sabe que yo no sé quién es narcotraficante? ¿Sabe que yo no sé quién dice que es verdad, pero lo agarré en una mentira? Montón de hipócritas. Dice Proverbio, la palabra de nuestro Señor dice, Proverbio 16, capítulo 28, ninguna en cualquier idioma, es ninguna
palabra corrompida y ninguna palabra necia, fatua, estéril, ninguna palabra inapropiada, ningún chisme, ningún bla 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 salga de vuestra boca, sino cuál, sino la que sea buena para edificación. Tiene que salir de nuestra boca palabras que edifiquen al pueblo, que edifiquen al quien te escucha, que aunque tú le hagas un recorderio, una exhortación con relación a algún pecado, algo por lo que esté pasando, o una situación difícil, o el escenario que tenga, que pueda ayudar a esa persona a edificarlo, y esa palabra tiene que emanar del corazón de Dios, que te use a ti, a mí como unos barros, para que la persona sea edificada. Dice aquí, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando usted abre su boca, usted le da gracia a los oyentes. Hay gracia del Señor que se transmite a través de usted para que no salga de nuestra boca chisme y bochinche, pensando que usted es don bueno y doña buena, porque como usted peca diferente, como ese pecado usted no lo ha cometido, como el montón de pastores hipócritas que estaban con nosotros en la cárcel en ese momento diciendo: yo no soy asesino, yo nunca he fornicado, yo nunca he adulterado. Pero es que pecado de adulterio, o pecado de ladrón, o pecado de robo, o pecado del que usted quiera, es igual ante los ojos de Dios como un pecado de chisme. Otra vez, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Proverbio 16. Le voy a recordar lo que dice, lo que leí hace un rato, Mateo 12, el verso 24 y el 25, donde ellos decían: Mateo 12, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio, porque dice: por tus palabras será justificado y por tus palabras será condenado. Entonces, cuando sale algo de tu boca que está edificando a la persona con quien tú estás interactuando, eso lo está edificando, o solamente tú estás utilizando la excusa de que te tiene eso harto, o tú estás utilizando la excusa de todas las cosas que tiene tu corazón en realidad para botar frustraciones tuyas, o para creer que tú eres mejor que el resto. Entonces tú dices del labio hacia afuera: no, es que yo sé que yo también tengo defectos, yo sé que yo tengo debilidades, pero en el fondo de tu corazón, del tuyo y el mío, somos unos don malos, somos doñas malas, porque en realidad en el corazón lo que está emanando de nosotros es que tú y yo queremos que la gente sea como nosotros queremos. Del corazón de nosotros en realidad lo que está sucediendo es que a muchos de nosotros nos complace el chisme de ver que otra persona no le está yendo bien, o también nos complace el hecho de saber un secreto de otra persona, que si la gente supiera esto, pero sin saber que las cámaras del cielo están sobre todo, sobre ti y sobre mí. Entonces, mi pregunta para usted, doña buena y don bueno: ¿usted quisiera que le pusieran la cámara del cielo para que todo el mundo se les ha revelado su película de cómo usted se comportó desde el día que nació hasta el día de hoy? Entonces, nuestras palabras deben ser para edificación. Y pecado cometemos todo y vamos a seguir cometiendo. Claro que sí, claro que sí. Y quiero terminar con esto de la llenura del corazón, y quiero aterrizar con una palabra del Evangelio que ustedes le invito a que la busquen. Miren lo que dice aquí. Entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y él dice: hasta 70 veces, hasta 7. Y Jesús le dijo: no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y eso me dice algo. Si nosotros diariamente tenemos que perdonar a alguien, vamos a sacar, esto es mucho más profundo, pero hagamos cuenta, aquí habla de que nosotros tenemos que perdonar los pecados de una persona 490 veces por día. O sea, nosotros tenemos que perdonar todas las ofensas de una persona 490 veces. Esa no es la enseñanza profunda, pero vamos a irnos a lo básico. Si yo tuviera que perdonarle una ofensa que me hace una persona, cada persona tiene derecho a que yo lo perdone 490 veces por día. Entonces, ¿tú sabes eso que también me está diciendo? ¿Sabe cuántas veces nosotros tenemos que pedir perdón por día? Porque la Escritura dice que si nosotros no perdonamos las ofensas de otros, búsquelo después que termina el Padre Nuestro, dice que entonces nuestro Padre que está en los cielos no nos va a perdonar a nosotros ninguna de las ofensas. Entonces, ¿sabe cuántas veces nosotros tenemos que pedir perdón al día? Todo el día, durante todo el día, cada vez que podamos. Orar por Israel, sí.
ora por Palestina, sí, ora por las naciones, sí, ora por ti y tu familia, sí, pero hay que pedirle a Dios en cada oración perdón, porque usted y yo no somos ningún don bueno ni ninguna doña buena. Somos malos y solo la misericordia de Dios es las que nos alcanzan. Pero nosotros estamos ahí juzgando a otros y haciendo chismerío de lo que otros hacen, acusando a los demás de lo que los otros son, y después nos sentimos ofendidos cuando alguien nos dice una verdad, pero no nos gusta esa verdad. Nos gusta más la verdad en donde el resto es débil y nosotros sí tenemos esa fortaleza. Efesios 4, capítulo 29 dice, la lengua apacible es árbol de vida. La lengua apacible, no la que es discordia y la que trae paz, la que no trae paz. Entonces, Proverbios capítulo 15 y verso 4 dice, mas la perversidad de ella es quebranto del espíritu. ¿Por qué? Porque dice, dice, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. ¡Wow! ¡Wow! Una gran verdad. Ahí le va otra. Dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Otra vez, se lo voy a decir en orden. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Búsquelo en Proverbios capítulo 16, verso 28. Y Efesios capítulo 4, verso 29 dice que ninguna palabra salga de nuestra boca corrompida, sino la que sea buena para la necesaria edificación, porque es necesario la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y dice, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de esa misma lengua, ella es quebrantamiento del espíritu, en Proverbios 15, capítulo 24. Entonces mi exhortación para usted es, querido hermano, hermana, amigo y amiga, es que todos al final vamos a pecar y hay que estar nosotros siempre prestos a confesar ese pecado delante de los ojos de Dios. Y una vez que usted lo confiesa, el día que lo confiese, dice que Dios es justo para perdonarnos. Eso es lo que dice la Escritura, que Él es fiel y justo para perdonarlo. Una vez que lo confesemos. Pero si usted lo confesó el lunes, entonces ¿qué hace el martes? Hay que seguir pidiendo perdón por cada pecado. Pero no se crea don buena, don bueno o doña buena. Porque la única diferencia entre nosotros y las otras personas a quien nosotros juzgamos y nos gusta recordarles su debilidad y su pecado, es que a ellos las cámaras de la tierra lo agarraron y a la nuestra no. Pero la cámara del cielo están 24/7. Que el Señor nos enseñe más. Shalom.